pendiente que Recording is on. yeah, recording is on. Entonces, antes de empezar, ¿podría alguien ayudarme a hacer una oración para empezar? Pepe, ¿podrías hacerlo, por favor? Lupe dice que va a hacer, Lupe va a hacer. Ok, Lupe, dale. Bueno, Señor, muchas gracias por este día. Gracias por las maravillas que nos permites disfrutar y hacer cada día, Señor. Gracias por la vida de mi mamita, que está recuperándose, está bien, está sana. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de nuestros familiares, por el Luchito y porque nos convocas y estamos aquí, Señor. Gracias por tu palabra que nos alienta y nos enseña cada día y que podemos disfrutarla y reconocemos que tú eres el pan de vida. Tú nos das la vida cada día y nos levantas con ánimo de seguir adelante y de disfrutar, Señor, y de, a pesar de las inconveniencias y de las cosas que nos pasen, pues sabemos que tú estás con nosotros y no estamos solos, Señor. Muchas gracias y oro esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ok, entonces antes de leer el pasaje que vamos a estudiar hoy, quisiera que alguien, por favor, busque Romanos 7:18 y otra persona busque Filipenses 3:3. Romanos 7:18 y Filipenses 3:3. ¿Alguien tiene Romanos 7:18? Ya mismo. 7. Ya mismo. Ya llego. Ya lo tengo. Ok, ¿qué dice Romanos 7:18? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ok, entonces básicamente lo que Pablo está diciendo ahí en Romanos es que la carne, cuando la Biblia habla de la carne, prácticamente en la carne no hay nada bueno. La carne es sinónimo de pecado. Y Pablo casi que lo dice como en trabalenguas: el bien que quiero hacer, eso no hago, y el mal que no quiero hacer, eso mismo es lo que hago. O sea, porque vivo en la carne, peco, aunque no quiera. Entonces, ese es solo un ejemplo de que la carne, cuando habla de la carne, la Biblia es un sinónimo de que podemos caer en pecado. Al contrario de vivir en el espíritu, ¿no es cierto? Es el espíritu, por el espíritu es que podemos enfrentar las tentaciones y todo, pero la carne nos llama al pecado. ¿Qué dice Filipenses 3:3? Perdón, Rosita, un paréntesis. A mí, yo esta lectura la he oído toda la vida y siempre fui muy hasta como, o sea, Pablo dice eso, sí, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, mi pregunta siempre fue, ¿pero qué tengo que hacer? No encuentro qué hacer. O sea, no, ok, está bien, no peco, pero no pecar no es la solución, porque somos pecadores. O sea, no es que dices, no peco y ya, no hay forma. Ahora, pero la última parte que dice, pero según el hombre, dice, hallo esta ley que el mal está en mí, pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, tengo que interiorizar para encontrar esa respuesta. Sí, lo que tú estás diciendo, Pepe, es otro tema, pero sí, básicamente lo que dice la Biblia es que por el espíritu, siempre contrasta la carne y el espíritu. La carne me llama a hacer esto, a la inmoralidad sexual, a no sé qué, aún cuántos pecados, pero por el espíritu yo puedo vencer la tentación y tengo conciencia de mi pecado, y es el espíritu el que me muestra el pecado. A veces cometemos pecados involuntarios, pero bueno, ese no es el tema de hoy.
la razón por la que leímos Romanos 7:18 es porque la Biblia nos hace ver que en la carne está asociada con el pecado. Ahora, ¿qué dice Filipenses 3:3? A ver, yo leo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Exacto, justo lo que les estaba diciendo. Es decir, que no debemos poner nuestra confianza en la carne, sino en el Espíritu. Es por el Espíritu. Es por el Espíritu que podemos encontrar esa vida de la cual nos habla Jesús. ¿Y por qué yo les traje estos dos pasajes? Porque en la lectura anterior que yo les pedí que lean y que fue lo que leímos la semana anterior, Jesús les estaba explicando a la gente del alimento espiritual y ellos no entendían, ellos entendían el alimento físico. Entonces el contraste de comer comida física y el contraste del alimento espiritual. Rosita, en esta Biblia, Filipenses 3:3, te dice un poquito, mira, porque la circuncisión somos nosotros, por los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y nos ponemos en confianza en esfuerzos humanos. Y entiendo no nada. ponemos Seguramente nuestra es no poniendo no confianza en ponemos esfuerzos confianza en esfuerzos humanos. humanos. Sí, perdón. Ya, o sea, sí, es por el Espíritu que podemos vencer el pecado, pero nuestra tendencia en la carne es pecar. Entonces, con estas dos ideas en mente, quisiera que por favor leamos el texto de hoy, que es Juan 6, desde el versículo, me pongo los lentes, desde el 60 hasta el fin de ese capítulo, desde el 60 hasta el 71. Juan 6 es Juan 6, 60, 71. ¿Alguien lo tiene? Creo que ya lo tengo yo. Ok, ¿lo puedes leer? A ver, el problema es que mi vista. A ver. Estas son las palabras de vida eterna, se titula esta parte. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si verías al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hasta 70 o nada más. Hasta el 71. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Se refería Jesús a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien lo iba a impresionar. Dije mal. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Porque lo hace con interrogación. Uh-huh. Exacto. ¿Alguien tiene alguna otra versión que la pueda leer? O si quieren la leo yo. Yo tengo una a la mano. Dice, al escucharlo, se refiere a que Jesús les había dicho antes que deben comer su carne y beber su sangre. Y esa parte les confundió mucho a los judíos. Entonces dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla?
Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que iban a traicionarlo. Así que añadió: por eso les digo que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? En otras versiones dice: ¿también ustedes me van a abandonar? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes, 12? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que lo iba a traicionar. Ok, entonces yo les pregunto, ¿qué oyeron en este pasaje? ¿Qué dice este pasaje? Mira lo que yo dije. Yo dije, esto es muy difícil, esto no se puede hacer. Pero está hablando de comer su carne y beber su sangre. Claro, pero yo ahorita ya me refiero incluso a lo que dice Pablo en la otra lectura. Ok, ok. ¿Qué más pasó en esta? Sí, Ok. Luchito. Para mí me parece que es la institución de la Eucaristía y es el sacrificio perfecto que vamos conmemorando día a día en la fracción del pan. Y eso no lo podían entender, pero a medida de que van a estar con Jesús, ellos ya lo entenderían, ya en Hechos de los Apóstoles ya vemos cómo hacen la fracción del pan. Sabes que lo que tú dices, Luchito, es exactamente lo que la Iglesia Católica ha interpretado, pero hay muchos eruditos y muchos teólogos que están en desacuerdo, porque si uno ve el contexto de todo esto, Jesús está hablando, en el texto anterior Jesús está hablando de la comida física, no de la comida espiritual, y cuando dice, tanto les insiste que piensen en la parte espiritual, que dice, coman mi carne. Muchos de estos eruditos hablan de que esa carne, o sea, coman mi carne y coman mi sangre. La palabra carne, esa es una asociación como de la humanidad, del pecado. En Corintios, cuando habla de la institución de la Eucaristía, dice, este es mi cuerpo. La palabra en griego es diferente. Este es mi cuerpo y mi sangre que tomarán y lo harán esto en memoria mía. Me recordarán. También en el libro de Hechos utilizan una palabra diferente. Entonces, bueno, hay una contradicción, pero eso es un tema de debate, que nosotros no lo vamos a resolver aquí. Pero es para que pensemos, ¿no es cierto? Nos hace pensar. Eh, la Iglesia Católica interpreta esto como la Eucaristía, la institución de la Eucaristía. Otros dicen, no, la Eucaristía fue instituida más tarde cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, y se refiere al cuerpo y sangre de Jesucristo, como para recordar el sacrificio de él. Pero sí te disculpa, algo que también siempre me mareo en los detalles, pero en el interior del Juan 16:59, come mi carne y bebe mi sangre, no es solamente la comulsión. ¿Qué significa come mi carne y bebe mi? ¿Es creer en Dios nomás o qué? No es la comunión, yo sé, pero ¿qué? Esa pregunta es bien interesante porque fíjate que en Juan 1:1, como cuando estudiamos al principio, dice que la palabra se hizo carne. O sea, la carne es, es Jesús, es Jesús. Y cuando dice, coman mi carne, muchos lo interpretan como, entiéndanme, recíbanme, compréndanme, estudien la palabra, porque dice, esto en verdad es muy difícil de entender. Ellos no podían comprender lo que Jesús estaba diciendo. Pero la idea de comer la carne y beber la sangre para que puedan ser salvos es entender lo que Jesucristo dice, es creer en Él, es aceptar su palabra que da vida eterna. Porque justo antes de lo que habla de que coman mi carne y coman mi sangre, dice que todos los que vienen a Él y creen en Él, esos son los que recibirán vida eterna. Justo lo dice antes, déjame encontrar dónde dice. Eso está también en Juan.
Antes de que diga eso, ¿de dónde está? Porque ellos le preguntaron, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Jesús le dice, vengan a mí y crean. Vengan a mí y crean. El pasaje anterior es súper profundo y tiene mucha cosa. De hecho, Jesús explicó que eso era un lenguaje figurativo. Estaba hablando en un lenguaje figurativo y espiritual, no literal. De acuerdo, totalmente, no, de acuerdo. Sí, sí, la verdad es que es eso, en realidad es eso. O sea, está clarito ahí, para mí es súper clarito. Yo leía a un autor la otra vez en inglés, y él decía, mira, si tú era para solucionar problemas familiares, ¿no? Y él decía, mira, la forma de parar los problemas es que tienes que dejar, o sea, él decía, de identificarte con las cosas, con el dinero, con tu ropa, decía cuando, o sea, y eso es la carne, es igual, todo eso es la carne, todo eso es la carne. Entonces él decía, si tú quieres estar bien, en paz con todo el mundo, no es que no necesitas y tienes que usarlas porque las necesitas y tienes que trabajar por ellas, pero ese no es tu todo, eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que tienes, es tu crecimiento espiritual, es tu conocimiento de Dios y de Jesucristo. Eso es lo más importante. Ahora, yo tampoco digo que no dejen de comulgar, no, o sea, comulguen. Sí, pero eso tiene que tener un resultado interior, tiene que llevarte a un momento, un encuentro con Dios, con Jesucristo. Si no te lleva a eso, estás... Y también lo que hacemos los domingos, cuando nos comemos esa cosita, esa agüita si lo hacemos así por hacerlo, no tiene ningún sentido. Es como la carne, es una totalmente identificación con la carne. Rosita, yo estoy un poco confundida. Sí. Perdón que diga algo que siento, pero no estoy de acuerdo con la comunión como tal, o sea, de ir y comulgar y que te den... Pienso que el enfoque es mucho más profundo, ¿no? Eso solo es una figura y muchas veces a mí me ha pasado que voy a recibir la comunión y estoy pensando en la ropa que no me lavó la empleada. Claro, ahí no tiene ningún valor. Claro. Es lo que estoy diciendo. Sí, o sea, es verdad, muchas veces. Claro. Ajá, entonces yo pienso que el mensaje es distinto, es mucho más profundo, ¿no, Rosita? Por supuesto, es el hecho de recordar que Jesús murió en la cruz por nosotros y que por medio del sacrificio que Él hizo, nosotros recibimos el perdón de Dios y somos justificados, como dice Pablo, somos justificados delante de Dios y ya somos puros y podemos tener vida eterna. Esa es la idea. Hay muchas interpretaciones, han habido muchos debates de teólogos a lo largo de los siglos, sobre qué exactamente significa la comunión. Y muchos han debatido de que este pasaje no se refiere a la comunión, sino que es otro. Otros dicen que este sí se refiere a la comunión. Y como les decía la semana anterior, la Iglesia Católica dice que cada vez que haces ¿cómo se llama cuando elevas la copa? La consagración. Cuando haces la consagración, se produce un milagro y la hostia ya no es hostia, sino que es el cuerpo de Cristo y la sangre ya no es sangre, sino que es la sangre de Cristo. Vienen otros teólogos como Lutero y dice, no se produce un milagro, pero Cristo está presente en los elementos, Cristo. Viene otro grupo de teólogos y dicen, no, Cristo no puede estar presente en los elementos porque Cristo ascendió al cielo en cuerpo y alma y está sentado a la derecha del Padre y no puede ser así. Bueno, viene Calvin todavía, que es de Calvin salen una serie de denominaciones. Calvin dice, sí es cierto, Cristo está sentado en el cielo y no es, pero nosotros por medio del Espíritu somos elevados y estamos en la presencia de Jesucristo. O sea, miles de debates. Calvino era él, Calvino. Sí, Calvino. El punto en el que todos están de acuerdo es que la comunión es un acto sagrado que sí lo debemos hacer. Recibimos gracia por medio de él. Estamos recordando el sacrificio de Jesús y nos acerca. Hay algo muy importante, es un misterio. Es algo muy importante recibir la comunión. No importa qué es lo que realmente, o sea, si creemos que hay el milagro, que no hay el milagro. Ahora, yo les digo una cosa. Lo que pasa, el milagro solo existe si tú crees.
Si tú no crees, no hay milagro. O sea, Pero ya no hay se que ir a puede la discutir iglesia si hay milagro o católica, no hay entonces, milagro. Rosita. ¿Cómo? Hay que ir a la iglesia católica a recibir la comunión. No necesariamente, no O sea, necesariamente. depende de uno, yo también creo, Ujú. porque depende cómo la forma que uno vaya a recibir, con qué intención. O sea, si lo hago así, porque ya fui a misa y ya pues me voy a comulgar y estoy pensando en otra cosa, entonces no sirve de nada. Pero si lo hago predispuesta a recibir a Dios, yo pienso que eso sí sirve. Así es. Pero en este pasaje el contexto es de que Jesús está hablando, como dicen Juan 6:63, que lo acabamos de leer. La palabra es la que nos lleva al Espíritu y eso nos da la vida eterna, dice él. No, Puedo citar un ejemplo. Perdón, Robin, que hable de ti. Robin, cuando estuvimos en un retiro, él tuvo ese milagro. En él se hizo un milagro. Y él testificó de eso ante nosotros, ante Luchito y ante mí. Entonces, eso es totalmente personal. Es tu relación con Dios y depende de ti que haya un milagro o que no haya un milagro. sí, y fíjate lo que dice aquí mismo en lo que acabamos de leer, Juan 6:63, dice, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Eso dice Jesús. Eso acaba de Claro, decirlo Jesús en sí. Juan 6:63, lo pueden volver a leer. Dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y luego Pablo también dice, me deleito en mi hombre interior. O sea, la carne es me hace un montón de cosas, pero yo me deleito en mi hombre interior. Sí, y aquí tengo el pasaje que lo leímos también antes, en Juan 5:24. Dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, en que Dios me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Incluso, fíjate, es súper interesante porque el pecado ya pasa, o sea, mira, todos pecamos, ¿sí? Pero el pecado ya pasa a segundo plano. O sea, ya no importa, mientras tú tengas esa vida interior que necesitas, ¿no? O sea, sí, bueno, no es tanto que no importa, sí importa, porque de todas maneras sufrimos las consecuencias del pecado, ¿no es cierto? Claro, Y si seguimos nosotros a Cristo, debemos tener pedirle a Dios que nos dé la convicción de qué pecado, porque exactamente. hay veces que cometemos pecado y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso, exactamente. Entonces, que nos dé la convicción de cuál, o que nos muestre, como dice, Lo que pasa es que ya vamos a hacer más. Es que lo que pasa es que eso es, sin darnos cuenta, ya es estar en pecado. Tenemos que darnos cuenta. Es un asunto de conciencia. O sea, al entrar en la vida del Espíritu te hace más consciente. Y seguimos siendo pecadores, pero ya los grados de pecados van a bajar totalmente, pues. ya. Yo les quiero hacer unas preguntas que también se refieren un poquito al texto que leímos la semana pasada, porque la semana pasada también hubo una parte en donde Jesús camina sobre el agua. Solo los discípulos lo ven que caminan sobre el agua. Entonces yo les quiero preguntar, o sea, cuando Jesús camina sobre el agua, los discípulos estaban aterrados, estaban en una situación terrible, se podían morir. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es tu primera reacción cuando tienes que enfrentar una situación que parece imposible? O sea, cuando estás en una situación imposible, que a veces hasta puede ser de vida o muerte, ¿cuál es tu primera reacción cuando tienes que Le pido a enfrentar? Dios, le pido a Dios que nos ayude y que nos proteja y que nos guíe. Ok, O sea, como tú dijiste, aterrados, a veces nos da un miedo de chuta, ¿qué hago? exacto. Esa es nuestra primera reacción, ¿no es cierto? Nos da miedo. Pánico, sí. Pánico. Pánico. ¿Qué más? ¿Qué más cuando estamos en una situación que dices, ay, Dios mío? En ese momento, estás en silencio, Pepe. Según la ciencia, nuestro cortisol se va. Nos ponemos así. Ya, Se va totalmente, sale totalmente, explota totalmente y nos ponemos a la defensiva. ya. Gloria, ¿ibas a decir algo? Y pierdes el control de lo que está sucediendo.
no puedes pensar qué hacer ni cuáles son las alternativas que tienes. Exacto, exacto. La mente se llena de esto, es como que se intoxica y ya no puedes pensar, ya la razón se te va, ya no puedes pensar bien. No puedes dormir. A mí me pasó esto esta semana. Yo sabía todo el problema, lo manejaba, entendía totalmente, lo racionalizaba todo, pero mis ojos estaban así. Meditaba, oraba, tomé hasta no sé qué cosa, seguía así. Luchito, ¿quieres decir algo? Sí, yo me acuerdo que estaba más o menos había nadado una hora mar adentro y ya se me acabaron las fuerzas. Y más o menos es lo que me pasa siempre. Ese rato, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y para mí, mi primera relación es la madre. Dios te salve María. Y así me pasa, o sea, cuando estoy, por decir algo, no puedo dormir y ya no hay nada que hacer, entonces cojo el rosario, me siento y ya, y después me duermo. Súper. Pero lo interesante de este pasaje que leímos es que Jesús cuando llega, cuando ya los discípulos lo ven a Jesús y Jesús les dice, no tengan miedo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Entonces cuando nosotros nos acordamos, y esa es una convicción que le tenemos que pedir a Dios que nos la dé, que Jesús está siempre con nosotros y no importa qué sea, tenemos que confiar. Y yo sé que es fácil decir tienes que confiar. Es solamente cuando recibes esa convicción que tienes esa paz y dices, ok, incluso si me tengo que morir aquí, si ya me estoy ahogando y me tengo que morir, pues ayúdame, Señor, a confiar, porque tú estás aquí. Y Jesús dice, no, no tengan miedo, yo estoy aquí. Me encantan esas palabras. Totalmente, pero es súper difícil, o sea, puedes estar súper convencido y por eso es que a veces te toca tomarte hasta algo, no sé, algún tranquilizante, alguna cosa, porque sí, tú lees la Biblia, tú eres creyente, tú has crecido, pero bueno, yo recuerdo cuando nosotros viajábamos a Oklahoma, ¿se acuerdan, Sí, Rosita? Y el carro empezó nos íbamos en ese, ¿cómo se llama? Black El Ice. Black Ice. Y el carro, y mamita lo primero que dijo, Virgen María, Santísima Virgen del Cisne. Y paz, el carro se paró. Wow. Fue increíble, o sea, fue Santísima Virgen del Cisne y paz, el carro se paró. Wow. A mí también me ha pasado situaciones así que veíamos a una amiga igualmente que iba con su carro y que iba full y tenía copas encima y no podíamos hacer nada y la veíamos de atrás y queríamos que pare porque iba como loca y Dios mío, yo dije, ayuda, pare ese carro, ayúdanos, no podemos hacer nada y paró. Se había hecho de un lado el carro, pero no se fue al abismo. Era Wow. una situación también súper así que no sabíamos qué hacer. Estábamos súper asustados un buen rato y dije eso y hasta ahí llegó. Wow, sí. Hay situaciones que son tremendas. Bueno, yo también les podría contar otra, pero nos podemos quedar aquí toda la mañana contando historias. A mí también pasó algo así, en que casi nos accidentamos terriblemente, pero hay situaciones también en las cuales hay personas que nos molestan, ¿no? Hay personas que nos alteran, que es difícil de lidiar con ellas, o hay situaciones y entonces nosotros como que queremos tener el control de la situación y estamos preparados para saber cómo afrontar la situación. Pero ahí en esas cosas también es cuando debemos confiar en Dios, que nosotros no podemos controlar nada, es Dios el que tiene el control de todo, hasta de las cosas más simples y más pequeñas. A mí me encanta cuando dice en la Biblia que Dios sabe hasta cuándo una pequeña hoja de un árbol se cae. Entonces, si Dios cuida de eso, ¿cuánto más lo va a cuidar de nosotros? Así como también habla de las palomas y dice, si Dios cuida de las palomas que valen mucho menos que lo que tú vales, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Dios está en todo, en los detalles, está en todo. Y Él está ahí para cuidarnos y para protegernos. Pero hay algo importante. Lo que pasa es que no puedes vivir así nomás y de pronto, solo cuando tienes esa emergencia, ahí es mucho más difícil. O sea, Dios te puede hacer milagro. Te puede hacer Exacto. milagro. Tienes que desarrollar. Por ejemplo, Luchito dice, yo tengo el hábito yo rezo el rosario. O sea, él se apoya de algo, él hace algo.
Entonces, ese rato ya le sirve como herramienta, sobre todo en estas situaciones así, por ejemplo, más fáciles, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en una emergencia de esa, de que se pare un carro, de que pare un accidente, ya es tu convicción también. Exacto. Sí, lo que estás diciendo es muy importante. Tenemos que desarrollar esa relación con Dios todos los días. Tenemos que crecer en la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahí es cuando Dios desarrolla en nosotros esa confianza. Esa confianza que se manifiesta cuando estamos en pánico, cuando estamos en situaciones terribles. Ahora déjenme hacerles otra pregunta. ¿Cuándo? Si es que esto les ha pasado a ustedes, ¿cuándo ha sido el orgullo debido a tu éxito un problema en tu vida? Si has tenido éxito en tu vida y te has sentido como muy orgulloso por el éxito, ¿cuándo eso ha sido un problema para ti en tu vida? ¿Y qué es lo que Dios hizo contigo en ese momento? Conmigo varias veces, o sea, a mí esta semana nomás que pasó me di cuenta. O sea, antes, a veces uno no se da cuenta, pero uno tiene que estar consciente y yo me di cuenta que era mi orgullo lo que me llevó y Dios me puso un freno, me dijo, a ver, ¿qué? Pero hay mucho, o sea, no quiero contar exactamente lo que pasó, pero esta semana nomás me pasó. Sí, pues a mí también me ha pasado que a veces uno no se da ni cuenta. Una vez Gina me dijo, no, sí estás un poco arrogante con eso. Yo, una vez y en verdad cuando uno está lleno de arrogancia o de orgullo, ¿qué es lo que Dios nos hace? Dios nos humilla. Hay algo pasa para que nosotros nos volvamos humildes. Y desarrollar ese sentido de humildad es tan importante. Porque si ¿y por qué es esto? Porque cuando nosotros estamos con mucho orgullo, estamos llenas de orgullo porque creemos que yo soy la que hice, por mi esfuerzo, por mi inteligencia, por mi capacidad, por esto es que puedo hacer todas estas cosas. Yo puedo resolver el problema. Exacto, yo puedo, pero cuando somos humildes nos damos cuenta de que dependemos de Dios, que si no fuera por Dios no podríamos resolver ese problema, que si no fuera por Dios yo no tendría la capacidad, la inteligencia, yo no tendría nada para poder vivir esto que vivo. Entonces tengo que depender de Dios y no depender en mi orgullo y en mi propia capacidad, en mis propias fuerzas. Entonces, con Dios todo podemos, pero en nuestras propias capacidades generalmente no podemos. Otra pregunta que les quiero hacer. El querer la comida física es una buena razón para buscar a Jesús. Y no solamente la comida física, sino que el querer cosas. Absolutamente, totalmente, porque Él es el dador de todo. Mira las flores del campo que ni tejen ni hacen, más sin embargo Dios las viste, o sea, Dios nos puede dar, o sea, Dios nos da todo lo que querramos, todo lo que necesitemos, hasta en abundancia. ¿Qué opinan los demás? Debemos buscar a Dios solamente cuando queremos, Señor, dame la casa, dame el carro. No dame solamente, la comida, no solamente por eso, no, o sea, no tiene, si vas solo por eso, quiere decir que no tienes nada de vida interior, pues. Eso, exacto. Sí, pero Dios nos da todo, o sea, nos puede dar todo, y le podemos pedir sin ningún problema. Exacto, ese es el punto, que nosotros tenemos que buscar al dador de todo, buscar a Dios que es el que da todo. Entonces cuando tenemos esa relación, está bien, porque Dios dice que tengamos grandes sueños, y está bien decirle, Señor, yo quiero esta casa, dámela por favor, o Señor, yo necesito esto, dame lo que necesito, Señor, yo necesito estudiar, dame la oportunidad de estudiar, o yo necesito un amigo, dame este amigo, porque Dios es el que te da todo. Pero más importante que buscar eso, la casa, el carro, el amigo, lo que sea, es buscarlo a Él. Porque, como dice Pepe, Él es el dador de todo. Él es el que te da todo. Y Él te quiere dar. Lo más lindo es que Dios te quiere dar. Dios te quiere bendecir. Okay. Claro, no eres tú el que va a buscar. Rosita, Tú. Sí. Para mí lo más importante y lo que me ha pasado últimamente es entender algunas cosas que no entiendo, no por las cosas que Dios me ha dado física o algo, sino el saber cuando tú pierdes algo importante en tu vida, entender por qué pasó eso.
Cuando tú pierdes un familiar, cuando tú pierdes cosas realmente que valen, tú te preguntas, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Ahí es cuando me quedo en blanco. En las cosas materiales realmente sé que en la Biblia creo que dice, ayúdate que yo te ayudaré y todo lo que tú quieras, pero cuando pasan cosas fuera totalmente de uno, esa es mi pregunta y mi incógnita. Pues el Siempre hay un propósito, ¿no? En todo lo que nos pasa, Dios tiene un propósito. ¿No es cierto, Rosita? así es, siempre hay un propósito. Y es justamente en el sufrimiento cuando Dios más nos moldea. Ahí es Entonces cuando, también va a haber un propósito cuando no te da algo material. por supuesto, por Claro. supuesto. O cuando lo demora, porque todo sucede en el tiempo de Dios. A veces, Dios siempre oye nuestras oraciones, pero a veces su respuesta es no o no todavía. Y a veces te Eso- lo quita. Algo que tienes, que te lo ha dado, también te lo puede quitar. Sí, eso es También pasa impresionante. eso. Dios nos está moldeando, pero es también impresionante. Jesús dijo, en la vida tendrán sufrimiento, en la vida tendrás aflicción, pero anímense porque yo he vencido a la muerte. O sea, el propósito del sufrimiento es no quedarnos aquí. Ay, esto que me está... Es mirar siempre con una perspectiva de eternidad. ¿Para qué me sirve esto que estoy sufriendo? Este dolor tan grande que estoy teniendo hoy. Generalmente, si uno tiene una vida espiritual y una relación con Dios, esas situaciones nos acercan más a Dios. Aquellas personas que no están cerca de Dios tienen amargura, ¿no es cierto? Se vuelven ateas o se vuelven, porque Dios no les dio lo que ellos querían. Pero Dios siempre quiere moldearte, quiere trabajar en ti. Es un acto de gracia el sufrimiento, aunque es terrible. Y no nos gusta, por supuesto. ¿A quién le gusta pasar por sufrimiento? Nada. Y Santiago dice, considérense muy afortunados cuando pasen por sufrimiento, porque la prueba es el resultado de la perseverancia y la perseverancia es el resultado de la paciencia. Y no sé qué dice una serie de cosas. Entonces dice, considérense muy afortunados cuando pasen por una prueba. Y a veces hay cosas que nunca las logras superar justamente para mantenerte en relación con Dios. Y eso es bueno. Mira, Pablo, el famoso aguijón. Y Pablo, un hombre que vio a Jesús, milagros, que estuvo en el tercer cielo, que tenía una relación constante con Dios, mas sin embargo, ese aguijón nunca se le fue quitado. Y Lo Jesús le tuvo de por dijo, vida, pero él lo disfrutaba y Jesús le dijo, no se va a ir. no te lo voy a quitar, bástate No mi te lo voy gracia, a, bástate bástate mi mi gracia. gracia, O sea, consuélate con tenerme a mí. que eso No, es suficiente. eso no vas a tener, lo vas a cargar toda tu vida. Mi gracia es suficiente, le dice. Mi gracia es suficiente. Ahora, También, o sea, yo les quiero hacer otra pregunta. En este pasaje que leímos, vimos que muchos de esas personas que lo oyeron lo abandonaron a Jesús, se fueron, no creyeron. ¿Qué pasó ahí? Dice que se fueron. Se fueron tantos que Jesús les preguntó a los 12, ¿ustedes también me van a abandonar? ¿Ustedes también se van a ir? yo conozco un autor, yo leí un autor que decía, uno tiene que estar agradecido porque tenemos la gracia de entender estas cosas. Porque a veces hay gente que no tiene esa gracia y no tiene la capacidad de entenderlas. Wow, eso es muy ¿Ya? profundo. Exactamente, a esta gente le resultó muy difícil entender lo que Jesús les estaba diciendo. No podían comprender cómo es que Jesús dice que él bajó del cielo. A estos judíos que eran tan religiosos no podían comprender. Y obviamente el resultado es que muchos se fueron, volvieron a su vida antigua, a su vieja religión, a su situación anterior en la cual no tenían esperanza, porque no quisieron oír el mensaje de Jesús. Y No lo Jesús entendieron, no claro. lo entendieron. Y Jesús dice, yo soy el camino, nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Pero ellos decidieron no caminar con él. Es muy Pero triste. eso pasa ahora también. O sea, Claro, eso es totalmente. igualito. Lo Y que gente pasa, que está yendo todos los días a misa le pasa eso. claro, A mí me pasó, a mí me pasó. la religiosidad también. Ujú. Exacto. Hay gente que cuando Dios no le da lo que quiere, pues dice no. Hay gente que a mí me ha dicho, en sesiones de consejería me han dicho, pero ¿y qué hay de mí? O sea, ¿cómo que dice? O sea, es como que yo soy la persona más importante. Pues no, uno no es el más importante. No se trata de mí, se trata de Dios. Siempre se va a hacer su voluntad.
Y también Rosita, como que no quisieron aceptar porque lo conocían que era hijo de José y María, que era o sea, unos simples normales, por decirlo así, y que venga a decirle, ah, yo soy el hijo de Dios, ¿cómo así? O sea, ubícate. Exacto. ¿No es cierto? O sea, muchas Ah, veces así este también, o sea, alzadito. ajá, y vemos, por decir aquí, gente que se supera y que vino desde abajo y llegó a ser algo muy, muy alto, llegó al éxito y todo, y así mismo nosotros también vemos como que, ay, ¿cómo pudo superarse? ¿Qué hizo? Alguna cosa así, es la envidia también, y no aceptamos muchas veces eso. Cierto. Puede ser la envidia también, ¿no? Que no nos gusta ver eso. En verdad que Claro, así es. claro, imagínate todos estos judíos. Yo justamente ayer leí a Pablo cuando se va con Félix y ahí explica, dice, a los saduceos hacían esto y los fariseos hacían lo otro. Y Pablo era fariseo. Entonces, y estos judíos están llenos de orgullo, que igual pasa ahora, ¿no? Nosotros a veces porque leemos la Biblia nos creemos súper conocedores o porque vamos todos los días al servicio, porque tengo relación porque Jeff es mi amigo, ya me creo lo máximo, ¿no? Sí, todos podemos caer Entonces en que el venga orgullo alguien que venga a espiritual. decirme cualquier tontería, como pasó con Jesús, que venga alguien, claro me va a dar envidia, pues. Am, Pedro es interesante porque Pedro le dice, cuando Jesús les dice, ustedes también me van a abandonar, ustedes también se van a ir, y Pedro le dice, no, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué lindo el mensaje de Pedro, ¿ah? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes mensaje de vida eterna. Y así también debería ser nuestra respuesta. ¿A dónde más podemos ir? No hay más. La última pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo quiere Jesús que respondamos la próxima vez que tengamos que enfrentar una situación muy difícil o una verdad que es muy difícil de aceptar? ¿Cómo quiere Jesús que respondamos? Confiar en Él. No, y quedarse tranquilo. ¿Sabes qué? Eso aprendí de mi mami, la tranquilidad. O sea, a veces yo creo que cuando estaba más joven como que, pero después el mensaje de mi mami siempre era estar tranquilos y confiar en Dios. Y me encanta eso. O sea, yo pienso que esa es la respuesta que Jesús quiere. Quédate tranquilo que yo estoy contigo. Y esa es una gracia, tener eso es una gracia, porque no es fácil, no es fácil, No, no es fácil. no es fácil. Es tener esa confianza absoluta, así como me tenía mi mamita, o sea, una fe ciega tenía, una confianza absoluta de que está en las manos de Dios. Sí, si ella no se inmutaba por nada, venía así, y yo hasta le decía, mamita, diga algo. "No, tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien, no pasa Está en las nada". manos de Dios. Está en las Oye, manos. Rosita, ¿te acuerdas cuando nos agarró el temblor de 1986, que las dos nos encontramos abajo temblando? Claro. Qué susto. Y mi Sí. mami arriba lavándose la cara, lavándose las manitas, no le da miedo, no. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Cómo nos claro. reír? Y Nosotras nosotros, imagínense en esa oscuridad de la noche, porque era como las 11 de la noche, y y te acuerdas que empezamos a ver luces rojas, luces verdes, entonces que yo dije, ya esto es el fin del mundo. Pues era que los cables de luz estaban chocando y había como Claro, afuera. destellos. Sí, y las dos como locas en pijama, así. Sí, ¡ah, Se voy a acaba el morir! mundo. Se va a acabar el Sí. mundo. Y mi mami tranquila arriba lavándose la cara, se le mueve tranquilísima, como que Sí, no pasa nada, ya va a pasar. Y nosotros, ay, mi mami está loca. sí, sí. Sí, Am, mira, bueno, esa es una gracia increíble, eso es, nos contagió, pero qué bueno. sí. sí. Bueno, ¿qué les parece? Entonces, voy a dejar de grabar para pasar a un tiempo de oración, porque no vale que grabemos las peticiones de oración.